Primero que todo, muchas gracias al doctor Cabrera de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría y a la Academia Nacional de Medicina por la invitación y a aportar este espacio tan importante. Sí, como dijo el doctor, el tema de antienvejecimiento o anti-aging es bastante polémico y pues la idea es seguir con esta polémica. Hay un escritor, o había, un dramaturgo del siglo II a.C. que se llama Terentius Afer, y escribió entre algunas de sus comedias Formio, y en un apartado decía: la senescencia en sí misma es una enfermedad. Y esto es importante porque precisamente el enfoque de los profesionales de la salud, médicos y demás personas que trabajan anti-aging medicine es que el envejecimiento es una enfermedad y hay que tratarla como tal. Y precisamente allí es donde está nuestra diferencia entre los médicos geriatras y los médicos que hacen anti-aging medicine, porque ellos tratan el envejecimiento como una enfermedad. Desde nuestra postura de médicos geriatras pensamos que si bien la enfermedad es parte del proceso vital, más es muy importante los aspectos preventivos y entender que definitivamente no es la muerte y no es en sí el envejecimiento el enemigo a vencer, sino que hay unas cosas mucho más contextuales y mucho más complejas en las cuales pensamos que debemos centrarnos. Ya por ejemplo en 1889, Brown-Séquard, un famoso fisiólogo, él se autoinyectaba testosterona buscando efectos rejuvenecedores. Y fíjense lo interesante que la testosterona todavía, y ahorita hablaremos un poco más de eso, es uno de los hormonas y prototipos vistos como envejecimiento. Y es que el tema hormonal es supremamente importante. Se han postulado dentro de las teorías de envejecimiento dónde está ese reloj o dónde está esa pauta que determina el proceso de envejecimiento de los seres vivos. Tal vez el sistema inmune y el sistema endocrino sean las dos grandes estructuras que van marcando y que tienen mayor importancia dentro de esos procesos de envejecimiento. Y por eso es que van a ver ustedes cómo las terapias hormonales son una piedra muy importante en todas las conductas y propuestas para hacer medicina antienvejecimiento. Entonces se ha investigado la dehidroepiandrosterona, la hormona del crecimiento, hormonas gonadales femeninas, la testosterona, leptina, gonadotropinas y melatonina, simplemente por citar como las más importantes. Empezando con la testosterona, veamos un poquito qué evidencia hay. ¿Sirve la testosterona como un recurso antienvejecimiento o no sirve para nada? Hay varios estudios, hay muchos estudios, simplemente seleccioné como algunos de los más dicientes. Este que fue publicado en la revista JAMA de Internal Medicine, donde incluía 44.335 varones, el 20% recibió testosterona, la edad media de este grupo era 58 años y 35.527, el 80% nunca lo usaron. Ellos lo que hicieron fue tomaron las prescripciones de testosterona de una manera retrospectiva y entonces dividieron a los individuos hombres en los que habían recibido en algún momento testosterona y en los que nunca habían recibido este producto, y hicieron un seguimiento a 3 años. ¿Y qué encontraron? Específicamente este estudio estaba centrado en desenlaces cardiovasculares y vieron cómo la HR era 0.67 en los que recibieron testosterona comparado contra los que no lo recibieron, y fue estadísticamente significativo. Entonces aquí podrían ellos hablar de que el uso de testosterona en hombres que la recibieron tiene un 33% de factor protector para eventos cardiovasculares. Otro estudio incluyó 1.031 varones mayores de 40 años y tomaban aquellos individuos que tenían niveles bajos de testosterona, por debajo de 8.7, y se comparó la sobrevida, lo siguieron a 40 meses en promedio y encontraron que la terapia con testosterona bajó significativamente la mortalidad en este grupo. La mortalidad fue 10.3 en el grupo tratado y 20.7 en el grupo no tratado, con una P francamente significativa, incluso
en estudios en ajuste multivariado, y este estudio fue publicado pues, en una revista bastante prestigiosa. Este otro estudio fue una revisión sistemática, incluyeron 27 estudios, encontraron en total, estos estudios reunían 2.994 hombres adultos mayores y vieron que el uso de testosterona incrementó el riesgo de eventos cardiovasculares. Aquí la OR fue 1.54 con un intervalo de confianza de 1.09 a 2.18. Sin embargo, aquí hay un error, disminuyó el riesgo de eventos cardiovasculares. Aquí encontraron una cosa muy interesante, y es que ellos hicieron el estudio y dividieron los trabajos en aquellos que tenían fuentes de financiación por la industria farmacéutica y los que no. Y vieron que los no patrocinados por la industria tenían un OR de riesgo de eventos cardiovasculares de 2.06, estadísticamente significativo, aumentaba el riesgo cardiovascular, pero los estudios que recibían financiamiento de la industria farmacéutica no era significativo. Es decir, si el estudio era patrocinado, no hay riesgo cardiovascular. Si el estudio no es patrocinado, la testosterona aumenta el riesgo cardiovascular. Y eso es como lo que uno ve. Realmente todavía la polémica de si la testosterona aumenta el riesgo cardiovascular o es, como han mostrado muchos estudios, protector de riesgo cardiovascular, es una polémica que seguramente seguirá por mucho tiempo. Siempre, en general, nosotros en geriatría particularmente somos un poquito renuentes a formular testosterona, sobre todo por el temor del riesgo de cáncer de próstata. De manera que todavía no se ha dicho la última palabra de si es adecuado la suplencia con testosterona. Muchos urólogos son partidarios de que existe la deficiencia androgénica masculina. Hay otro grupo de médicos que todavía tienen sus dudas de esta entidad. ¿Qué pasa con dehidroepiandrosterona? La dehidroepiandrosterona pues sí ha sido promulgada y vendida como la verdadera hormona del antienvejecimiento y la fuente de la eterna juventud. Lo que pasa es que la dehidroepiandrosterona es muy interesante porque es el andrógeno suprarrenal más abundante en el organismo y se ve también cómo sus niveles caen dramáticamente con el envejecimiento. Entonces, las personas de 20 a 25 años tienen más o menos unos niveles de 20 a 60 microgramos por decilitro, pero cuando se mide esta misma hormona en personas de 60 a 90 años, pues es una caída dramática. Lo interesante del caso es que todavía no está muy bien dilucidado para qué sirve la dehidroepiandrosterona y sobre todo su metabolito activo, que es la dihidroepiandrosterona sulfato. A principios del siglo XXI, un grupo francés, endocrinólogos muy serios, hicieron el estudio DAH. Entonces, fue un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado. Ellos tomaron 200 personas, las edades iban de 60 a 79 años, y les daban dehidroepiandrosterona 50 miligramos al día y los comparaban con placebo durante un año. ¿Qué encontraron? Que la suplencia con dehidroepiandrosterona mejoró la densidad mineral ósea y la libido en mujeres mayores de 70 años. Bueno, algo bueno hay, ¿no? El problema es que esto no fue lo mismo en hombres. Entonces, hubo una mejoría, ellos hacían estudios inclusive de biopsia de piel y hubo mejoría en los parámetros de la piel. Pero en los otros parámetros, que no los pongo acá porque son muy largos, no hubo ninguna mejoría. Entonces, no hubo mejoría en sensación de bienestar, no hubo mejoría en calidad de vida, no hubo mejoría en otros aspectos de fuerza, vitalidad, y por lo tanto, consideran los autores que la DEA realmente tiene limitados efectos favorables. Otro estudio hecho específicamente en hombres, a los cuales se les dio suplencia de dehidroepiandrosterona, fue un metaanálisis que reunió 25 estudios aleatorizados controlados, incluyó 1.353 varones, se hizo seguimiento a 36 meses y encontraron que la DEA disminuía la masa grasa, pero no encontraron ningún efecto favorable en glicemia, insulina, colesterol, ningún tipo de colesterol, no hubo efecto en la densidad ósea, no hubo efecto favorable en función sexual, ni erección ni deseo. No hubo mejoría en los parámetros físicos o mentales en los cuestionarios de calidad de vida, también publicado en una revista supremamente prestigiosa, y por lo tanto, pues definitivamente los resultados son desalentadores. Uno podría pensar que quizás a las mujeres sí les puede servir de algo. Otro estudio donde ya inclusive incluía no solamente dihidroepiandrosterona, sino testosterona y función física. Es un estudio del Massachusetts Medellín Studies, un estudio longitudinal muy interesante, muy bien hecho.
encontraron que hasta ciertas concentraciones críticas los niveles elevados de testosterona y DEA se asociaron con mejor función física por una prueba, pero los niveles muy elevados no dieron beneficio adicional. No se encontró correlación con la fuerza de agarre o puntajes para levantarse de la silla. Es decir, si las personas tienen deficiencia, quizás haya alguna mejoría, pero las personas que no tienen deficiencia, de nada les sirve consumir estos productos. La hormona del crecimiento, que también ha sido promulgada porque hay unos cambios marcados. El valor promedio, por ejemplo, en personas jóvenes es 20 nanogramos mililitro, y a los 80 años, pues ustedes ven que baja de manera considerable. También ha habido estudios con hormona del crecimiento. Un estudio donde se hacía suplencia de hormona del crecimiento encontró que no fue superior que ejercicio contra resistencia luego de 16 semanas, y no se demostró mejoría en la funcionalidad en ancianos, y que los jóvenes con déficit de hormona de crecimiento sí podrían mostrar beneficio. Entonces lo que se piensa realmente es que la disminución de la hormona del crecimiento, más que verlo como una hormona que rejuvenece, realmente disminuye, porque es un mecanismo adaptativo, como solemos ver muchos de estos procesos inmunológicos y endocrinológicos en el ser humano. Hay disminución de melatonina, hay disminución de hormona del crecimiento, hay disminución de hidropiandrosterona, pero eso no significa que suplirla realmente va a devolver los años perdidos, sino que precisamente es un cambio fisiológico, que es cambio adaptativo y que es una respuesta fisiológica del envejecimiento. Aquí este otro estudio de la European Journal of Endocrinology comparó hormona de crecimiento versus placebo en 111 ancianos que se habían fracturado, y este estudio sí tuvo de manera interesante algún efecto benéfico, porque vio que estos pacientes que fueron sometidos a fractura de cadera hubo alguna recuperación. Lamentablemente nuestros estudios no se han podido replicar en estudios similares. Hay una revisión muy interesante, recomendable, reciente. En Europa se reunieron una gran cantidad de expertos, hicieron una task force, un consenso, y se pusieron a analizar todas aquellas intervenciones que podrían tener un efecto antienvejecimiento. Entonces, ¿cuáles serían las intervenciones que podrían, quizás, más que devolver la vida, disminuir la tasa de declinación del envejecimiento? Y encontraron que estos son los 6 puntos que ellos consideran más interesantes. La inhibición farmacológica del eje hormona del crecimiento, insulin growth factor 1, la restricción calórica y las dietas que simulan el ayuno, la inhibición farmacológica de la vía de la rapamicina y S6K, la regulación farmacológica de sirtuinas y uso de espermidina y otros moduladores epigenéticos, la inhibición farmacológica de la inflamación y, interesantemente, el uso crónico de medicamentos que intervenían en la gluconeogénesis, por ejemplo, con la metformina. Por ejemplo, dentro de las intervenciones que simulan la restricción calórica, ellos se encontraron, y hay estudios que han demostrado, que el ayuno intermitente y prolongado prolonga la vida en bacterias, lombrices y roedores. Todos estos estudios son bien hechos en biogerontología. El mecanismo propuesto es una inhibición farmacológica del eje hormona de crecimiento IGF y de la vía de rapamicina TOR, activación de factores de transcripción de resistencia al estrés, lo cual regula genes protectores. Entonces hay inclusive recientemente publicaciones de cómo ayunos muy fuertes han disminuido la progresión o el daño de pacientes diabéticos, ¿no? La regulación de sirtuinas, que se puede lograr con flavonas, que ustedes saben que son productos biológicos, estilbenos, y aquí entra el resveratrol, que ha sido muy promocionado, las chalconas. ¿Qué se encontró con el resveratrol? El resveratrol tuvo un efecto metabólico positivo en individuos diabéticos obesos, pero no en no obesos normales. Entonces, resveratrol también ha sido muy postulado como un producto antienvejecimiento, y es posible que sí tenga efectos benéficos, pero lo mismo, son limitados, y obviamente es muy importante. Ustedes saben que el resveratrol se consigue en la cáscara de la uva. Hay un libro muy interesante que se llama La Fuente de la Juventud. Es un libro que yo no conozco en español, fue realmente publicado hace varios años, a principios de los años la primera década del año 2000, y se reunieron una cantidad de expertos en biogerontología, pero también había personas, una perspectiva cultural, científica y ética de todo aquello que tenían que ver con lo que ellos no lo llamaban anti-aging, anti-envejecimiento, sino pro-longevidad, intervenciones. Y definitivamente lo que más se ha visto y que más sabemos que tiene impacto es la manipulación genética, con muchos genes
que se ha visto en larvas prolongan hasta el 50% la expectativa o la esperanza de vida de estos seres, y se ha visto como estas mutaciones genéticas hay muchos potenciales en personas, en seres humanos, que podrían tener impacto. Pero una de las cosas más interesantes que a mí me gustó de este libro fue lo que tenía que ver con los aspectos éticos. Y ellos decían, ¿será que sí es ético que se desarrollen productos o manipulaciones genéticas para prolongar la vida, cuando, por ejemplo, esas manipulaciones genéticas que son muy costosas, quiere decir que las personas que tengan recursos sí van a poder prolongar su vida y vivir saludablemente, mientras que, como siempre, las personas pobres que todavía están aguantando hambre van a estar deprivadas de este tipo de intervenciones? Entonces ahí hay unas disquisiciones genéticas supremamente interesantes. Para terminar, pues quizás muchos de ustedes han oído hablar de esta señora que se llama Jeanne Calment. Ella no hizo nada en la vida, pero es muy famosa porque en este momento todavía sustenta el récord Guinness de longevidad. Es la única persona que ha demostrado haber vivido 122 años, 5 meses, 15 días. Ella murió en 1997, o sea que es un récord al cual muchos de ustedes todavía pueden aspirar para salir en los libros Guinness. Mire cómo fumaba, tomaba su vino, y realmente se le hizo una valoración neuropsicológica cuando tenía 117 años, y la prueba neuropsicológica, excepto que era muy sorda, no dieron ningún resultado negativo. Ella estaba completamente lúcida. Particularmente creo que mi propuesta es tener una perspectiva más ecológica, de manera que todos sabemos el impacto global de todo lo que estamos haciendo, y una pregunta sería si es ético y si es ecológico que nosotros, seres humanos, nos aferremos a una vida que va a ser dependiente de una gran cantidad de intervenciones. Ve uno con preocupación a veces pacientes de 85, 90 años en diálisis, con una serie de cardiodesfibriladores y con una cantidad de intervenciones en los cuales realmente sí se justifica desde el punto de vista ético y, digámoslo así, también ecológico. Obviamente yo respeto mucho aquellas personas que dicen, yo sí quiero vivir 120, 150 años, yo sí me haría todas las cirugías, todas las manipulaciones genéticas. Bueno, eso es respetable, pero obviamente cuando uno ve personas como Jeanne Calment, una persona que realmente no tenía ni no tuvo necesidad de ningún procedimiento quirúrgico grande ni nada, ¿no será que hay un punto en la vida, una edad determinada en la cual debamos nosotros pensar, creo que ya está bueno, creo que es ecológico, creo que es justo ir dando paso a nuevas generaciones, a personas jóvenes, a que vayan dándole prioridad a estas personas, aunque obviamente no quiero caer en el hecho de que todo para los niños, pero obviamente si una persona llega a una vida saludable, 80, 90 años, maravilloso, y obviamente a esas personas hay que cuidarlas, pero también tener en cuenta que muchas de las intervenciones con cardiodesfibriladores, diálisis, realmente más que un efecto altruista, detrás hay un efecto mercantilista, y que nos quieren a nosotros convencer de que tenemos que estar vivos independientemente de cómo vivamos, independientemente de los costos que esto implique, cuando realmente los que realmente se están beneficiando son unos terceros. Entonces son puntos de reflexiones que quería dejar en el auditorio. Muchas gracias.